Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios y siempre tenemos o debemos que pedirle a Dios sabiduría e inteligencia para comprender su palabra santa. Y lo hacemos con la mejor intención, ojalá que cualquier joven, cualquier oyente le atraiga, aunque sea uno o dos versitos de lo que estudiamos. Y hoy vamos a mirar unos versos. Todos seguramente que la gran mayoría sabemos que Dios castigó con plaga al país de Egipto. Y miramos la palabra de Dios y vemos que las plagas van a volver a venir a las naciones, al mundo. Nuevamente Dios va a enviar las plagas en forma de castigo porque la humanidad no obedece a Dios. Y para comenzar vamos a estudiar en Éxodos, el capítulo 9, y vamos a estudiar el verso 18 y el verso 19. Y dice, le habló Moisés a Faraón y le dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Miren la advertencia en el verso 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Era tan grande, tan pesado el granizo, que si caía sobre las personas o sobre los animales, iban a morir. Por castigo de Dios, por la maldad que hizo Egipto al pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 23 al 26. Y dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y dice el verso 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Era tan grande el granizo que nunca anteriormente había caído un tamaño de esa magnitud. Y dice el verso 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Miremos el terrible granizo que hizo llover Dios, que desgajó los árboles de todo el país de Egipto. Y en el verso 26 lo vamos a estudiar y vamos a hacer hincapié en eso. Y dice, solamente en la tierra de Gosén estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Solamente en tierra de Gosén no cayó granizo. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo bendito de Dios en ese lugar. Dios cuidó, protegió para que el granizo no cayera sobre los hijos de Israel. Todas las plagas que venían a Egipto caían sobre todo Egipto, excepto Gosén.
y vamos a mirar que en el futuro van a volver a venir las plagas sobre toda la tierra. Y solamente en la nación o en el pueblo de Israel no va a venir plaga. Pero eso lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Nosotros para decir algo tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios para poderlo hablar. Hay que confirmar lo que uno dice. Y vamos a estudiar también en Mateos, porque también están relacionadas otras cosas que tienen que acontecer. Vamos a mirar en Mateo el capítulo 24 de Mateo, el verso 14. No nos olvidemos, las plagas Dios las va a volver a enviar a las naciones. Y en el único lugar donde no van a caer plagas va a ser en la tierra de Israel. Vamos a ver qué enseña o qué predice el Señor Jesús. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acá profetizó el Señor Jesús que por segunda vez tiene que ser predicado una vez más el evangelio del reino en todas las naciones. Y después de eso, ¿qué viene? El fin. ¿Y a qué fin se refiere? ¿Al fin del mundo? No, al fin de la predicación. La palabra de Dios hace miles de años que está sobre la tierra llamando. Dios llamando al Señor Jesús a los seres humanos, pero los seres humanos no atendemos al llamado de Dios. Pero esta predicación va a tener un fin. Y va a ser muy triste y muy lamentable para todas las personas o familias que no hayamos atendido al llamado de Dios. Esto también es bueno que pensemos no solo en nosotros solos, sino pensemos en nuestra familia también, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Esto hay que enseñárselo, transmitírselo a nuestros familiares. ¿Cómo va a ser esta predicación? Y vamos a ver quién tiene que predicar. Hoy miremos quién nos enseña la palabra de Dios. Estas personas que están en la Santa Biblia, ya sean profetas, apóstoles, ¿de qué nación son? Son de Israel los que nos enseñan la palabra de Dios. Pero dice que la predicación va a tener una segunda predicación universal. ¿Y quién la realiza? Israel. Ahora vamos a ver qué está profetizado por Dios. ¿Qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 4? Y vamos a estudiar del verso 1. Miremos el efecto que va a ser la segunda y última predicación que Israel le hace a las naciones. Dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel día. Ahora sabemos que la mujer representa iglesia. Ahora dice la palabra de Dios que
echarán mano de un hombre que va a predicar 7 mujeres, 7 iglesias. Porque sabemos que en el mundo hay miles de iglesias. Y todos decimos, mi iglesia tiene la verdad. Y todos enseñamos una doctrina diferente. Y la doctrina de Dios es una sola. Ahora, cuando un hombre predique y eche en mano 7 mujeres, se refiere a 7 iglesias que no están fundamentados o basados en la verdadera doctrina de Dios. ¿Y qué más dice? 7 mujeres en aquel día diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Y a qué representa el pan? A la palabra de Dios. Esas iglesias van a entender y reconocer que con la doctrina que tienen o donde están mal. Por eso dice, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué más dicen? Solamente permítenos llevar tu nombre. Eso le van a decir a los predicadores que van a predicar en los últimos tiempos. ¿Y qué más dice? Quita nuestro oprobio. ¿Y qué significa la palabra oprobio? Deshonra, vergüenza. Porque las personas que estamos sin obedecer a Dios, Dios nos compara como que estamos desnudos. Por eso esta predicación va a ser tan exitosa que iglesias enteras van a reconocer y entender que no están en la verdadera doctrina de Dios. Por eso le van a decir a estos predicadores, quita nuestro oprobio, nuestra deshonra y vergüenza, porque van a entender que la doctrina que están practicando no es la verdadera. Ahora vamos a mirar quiénes, de dónde son o de dónde van a predicar por segunda vez estos predicadores de Dios. Y también vamos a ir al profeta Zacarías, el capítulo 8. Vamos a estudiar Zacarías 8. Vamos a estudiar del verso 20 al 23. Esto está hablando de promesa que le hace Dios a una restauración a Jerusalén en el futuro, a tiempos futuros. Todavía no se ha cumplido esto. Por eso tenemos que ver o investigar cuando la palabra de Dios habla, ¿a quién le habla? Acá le habla a Jerusalén y dice el verso 20. Esto va a ser en la última y segunda predicación que Israel le hace a las naciones. Pero esta segunda predicación la va a hacer desde Jerusalén. La predicación desde Jerusalén. Y dice el verso 20. Así dice Jehová de los ejércitos. Acá explica quién habla esto. Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. ¿Cómo dice? Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrán. Ahora vamos a ver a qué lugar van a venir. Dice el verso 21. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, miremos lo que van a decir las naciones. Dice, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dijo
el profeta Zacarías. Yo también iré cuando profetizó esto. ¿Y qué más dice? El verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿En qué lugar? En Jerusalén. Todas las naciones van a ir a buscar y a implorar el favor de Jehová a Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y a implorar el favor de Jehová. Y ahora vamos a ver lo que decía en Isaías el capítulo 4, verso 1, de qué lugar o quiénes son estos hombres que iban a predicar. ¿De qué país son los predicadores que van a predicar en el futuro? El verso 23. Así dice Jehová de los ejércitos. Esto lo dice el mismo Dios. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto ¿a quién? A un judío. A un judío. ¿Quiénes son los que van a volver a predicar a las naciones por segunda y última vez? Los judíos. Por eso dice, tomarán del manto a un judío. ¿Y qué representa el manto que lleva el judío? El evangelio de Dios y también la doctrina de Dios que van a enseñar y predicar. ¿Quién dice, quién enseña esta doctrina verdadera? Los judíos nuevamente, diciendo, mire lo que van a decir las personas de las naciones o las demás iglesias. ¿Qué van a decir? Diciendo, dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Eso van a decir las naciones o las iglesias de las naciones. ¿A quién? A los judíos que van a volver a predicar. La palabra de Dios es tan clara para que cualquier persona la pueda comprender. Ahora vamos a estudiar por qué tienen que volver a predicar los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen los gentiles? Vamos a estudiar en Romanos el capítulo 3 y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Acá explica la palabra de Dios por qué los que van a volver a predicar son los judíos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Miren qué hermosa pregunta que nos hace la palabra de Dios. Y dice el verso 2. Acá nos señala cuánta ventaja tiene el judío sobre los gentiles. Dice el verso 2. Mucho. La ventaja que tienen ellos, ¿cuánto dice que es? Es mucho. En todas maneras o en todo el sentido. ¿Cuánta ventaja tiene el judío sobre nosotros los gentiles? Mucho, en todas maneras. Y explica por qué. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Por eso que todos estos profetas y estos apóstoles que nos enseñan la palabra de Dios, ¿de dónde son? Judíos, israelitas.
Ellos son los que por voluntad de Dios van a volver a predicar una segunda vez a las naciones. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después que prediquen por segunda vez estos judíos a las naciones? Y vemos, está tan bien relacionada la Santa Biblia, porque en el Antiguo Testamento habla Dios y en el Nuevo, ¿quién habla? El Señor Jesús. Está tan bien coordinada la Santa Biblia. Ahora vamos a estudiar en Lucas el capítulo 13 y vamos a estudiar el verso 23 al 25. Miremos una pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Miren el consejo, la recomendación del Señor Jesús. Esforzaos, esfuércense para entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a tener la intención de hacerlo, pero no van a poder. ¿Por qué? Por la poca voluntad, por el poco interés que sentimos en obedecer a Dios. Y el verso 25, miren lo triste y lo lamentable. Esto también es algo que va a ocurrir en el futuro. Esto se va a cumplir. El verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. ¿Quién es este padre de la familia? Dios. ¿Qué dice que va a ocurrir? Se va a levantar y va a cerrar la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Esa va a ser la respuesta de Dios. Porque Dios va a cerrar la puerta de gracia. La oportunidad de echar mano a la salvación que nos ofrece Dios se va a terminar. Dios le va a poner límite a esto también y va a ser muy lamentable. Y vamos a estudiar el verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echen fuera. Mire qué triste y lamentable por no haber aceptado el llamado de Dios. ¿Qué va a ocurrir? Dice que vamos a crujir los dientes de dolor, de lamentación por no haber aceptado al llamado de Dios. Por eso que la puerta de gracia se va a cerrar, la predicación de Dios se va a terminar también en las naciones. Y eso lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Por eso que nunca tenemos que dejar los dichos y las enseñanzas de los santos profetas de Dios. Y vamos a estudiar Amós el capítulo 8, el verso 11 y 12. Esto está profetizado para los últimos tiempos. Y acá confirma que la predicación o la palabra de Dios se va a retirar de las naciones. La palabra de Dios se va a ir de las naciones. Y dice, he aquí
Vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Va a haber hambre, no de pan, sino de oír o escuchar la palabra de Dios. Porque este evangelio, esta doctrina de Dios, se va a terminar para las naciones. ¿Y qué más dice el verso 12? E irán errantes de mar a mar. Miremos de la manera que van a buscar la palabra de Dios las naciones o las personas cuando ya no esté. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Irán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Van a recorrer de mar a mar buscando la palabra de Jehová. ¿Y qué dice la palabra? No la van a hallar, porque la palabra de Dios se va a retirar. Ahora vamos a ver por qué en esos últimos tiempos van a recorrer de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la van a hallar. ¿Y por qué no la buscamos ahora? ¿Por qué las naciones o las personas de las naciones van a andar desesperados buscando la palabra de Jehová y no la van a encontrar? ¿Por qué? Todo está detallado en la palabra de Dios. Vamos a ir a mirar el profeta Zacarías. ¿Por qué en los últimos tiempos van a andar buscando la palabra de Jehová y no la van a encontrar? ¿Y por qué ahora nadie se preocupa en buscar la palabra de Jehová para obedecerla? Vamos a ver por qué van a buscar de una manera desesperada la palabra de Jehová. Zacarías, el capítulo 14. Vamos a estudiar del verso 15 al 19. Por eso que la puerta estrecha también representa a la doctrina de Dios. Cumplir con la doctrina de Dios no es fácil. No es solamente decir yo creo en Jesús y ya me gano la salvación con eso. No es tan fácil como muchas veces pensamos o entendemos que es fácil. Miremos, esto está hablando a los últimos tiempos, después de la última y gran guerra que tiene Israel con las naciones. Dice el verso 15. Así también será la plaga de los caballos y de los mulos. Así como pasó en Egipto, que el granizo caía sobre los animales y sobre las personas, así va a venir la plaga de Dios nuevamente. Va a caer sobre personas y sobre los animales que hayan en las naciones. ¿Y qué más dice? Así también será la plaga de los caballos y de los mulos y de los camellos y de los asnos y de todas las bestias que estén en aquellos campamentos, como la plaga de los hombres. Estas plagas que van a venir sobre las naciones van a caer sobre personas y sobre los animales, como pasó en Egipto. El verso 16. Y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Y a qué otra cosa van a subir?
y a celebrar las fiestas de las cabañas. En la doctrina de Dios también hay fiestas que celebrar y guardar. Y una de esas fiestas es la fiesta de las cabañas. Por eso que en el futuro se van a tener que seguir guardando las cabañas. ¿En qué lugar? En Jerusalén. ¿Y qué más dice el verso 17? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Y qué representa la lluvia? La bendición de Dios. ¿Y qué más dice el verso 18? Ojalá que cada oyente anote los versos bíblicos que estamos estudiando para que le crean a lo que dice la palabra de Dios y no lo que decimos los hombres. Dice el verso 18, y si la familia de Egipto no sube y no viene, ¿a dónde? A Jerusalén. Y si la familia de Egipto no sube y no viene, ¿no caerá sobre ellos la plaga? Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Cómo podemos entender o decir que las cabañas no hay que guardarlas? Si acá la palabra de Dios nos dice que en el futuro, para las familias o naciones que no suban a Jerusalén a guardar la fiesta de las cabañas, ¿qué va a venir de parte de Dios? Plagas sobre las personas o naciones que no celebren las cabañas. El verso 19. Este será el castigo del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no suban a celebrar las fiestas de las cabañas. Ahora, ¿por qué van a buscar a la palabra de Jehová, como dice el profeta Amós, e irán de mar a mar? Porque para la persona que no obedezca a Dios, va a venir sobre ellos plaga, castigo de Dios. Por eso que van a buscar desesperado obedecer a Dios por las plagas que van a venir, por no obedecer a Dios. Y vamos a estudiar, ya son casi las últimas citas bíblicas, vamos a mirar el profeta Isaías. Vemos que fundamentada en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios, hay fiestas. Y una de esas fiestas que hay que celebrar son las cabañas. Eso está fundamentado para el futuro. Y dice Isaías, el capítulo 56, el verso 6 al 8. ¿Qué nos dice a tiempos futuros? Dice, y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y miren, acá hay un requisito de parte de Dios. A todos los que guarden el sábado sin profanarlo. Miremos hacia el futuro. A Israel van a emigrar todas las personas que obedezcan a la doctrina de Dios. Pero como requisito, ¿qué tenemos que hacer? Guardar el sábado sin profanarlo. ¿Y qué más dice? Y se mantengan firmes en mi pacto. ¿Cuál es el pacto que hacen los gentiles con Dios? Es el bautismo. Pero dicen que como requisito
los extranjeros van a tener que servir a Dios guardando el sábado, para que veamos que con la muerte del Señor Jesús, el sábado no quedó clavado en la cruz, porque está hablando a tiempo futuro. ¿Y qué más dice Dios en el verso 7? Yo los llevaré a mi santo monte. Eso lo afirma Dios, hablando de los extranjeros. Y los alegraré en mi casa de oración. ¿Y cuál es la casa de oración de Dios en la tierra? Jerusalén. Dice, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué más dice el verso 8? Dice Jehová el Señor, esto lo garantiza Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré otros con él, además de sus congregados. ¿Esos otros quiénes son? Los gentiles que obedezcan a la verdadera y única doctrina de Dios, que también tiene fiesta de las cabañas y hay que guardar el día sábado. Algunos de los requisitos que tiene la única y verdadera doctrina de Dios. Versos muy lindos, muy claros. En el único lugar de la tierra donde no van a caer las plagas, va a ser en el pueblo de Israel. Por eso que Dios va a llevar a los judíos esparcidos y a los extranjeros que obedezcan a la doctrina de Dios. Y vamos a estudiar las dos últimas citas bíblicas en Apocalipsis, para que veamos que las plagas van a venir las plagas y va a ser un gran castigo de parte de Dios por no obedecer a su palabra santa. Y vamos a estudiar Apocalipsis, el capítulo 15, el verso 1. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consuma el furor de Dios. Con estas plagas se va a consumar el furor de Dios. ¿Por qué? Porque por miles de años Dios llama, invita a las personas, a las naciones, y el hombre desatiende al llamado de Dios, no hace caso a Dios. Por eso que en los últimos tiempos Dios va a enviar plagas. Y esto va a venir sobre todas las personas que desatendamos a la doctrina de Dios. Y vamos a estudiar la última cita bíblica en Apocalipsis 18, el verso 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas. El pueblo de Dios va a tener que salir del mundo, va a tener que salir de las naciones y se va a tener que congregar en la tierra de Israel. Y también los extranjeros que sirvan a Dios. Y ese va a ser el único lugar sobre la tierra donde se van a poder librar de las plagas que vienen por voluntad de Dios.
Nuestro deseo es de agradecer a cualquier oyente, a cualquier persona, a cualquier joven o niño que escuche su palabra. Desde ya, muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.